Pues hermanos, creo que todos nosotros sabemos que Satanás nos tienta a través de nuestros propios deseos y nos empuja. Él quiere que caigamos, Él quiere que tropecemos, pero no puede hacernos caer en pecado. ¿Me explico? Es decir, por ejemplo, los que están aquí me pueden ver. Yo estoy aquí sobre esta tarima y Satanás puede estar aquí atrás de mí y ahí hay algo que a mí me puede gustar. Y él lo que va a hacer es tratar de empujarme, mas yo soy el que tengo que resistir a no caer en esa maldad o en ese pecado. La Biblia, en el Nuevo Testamento, en el libro de Efesios, capítulo 6, no lo busquen, dice que hay una guerra, hay una batalla, y el Señor nos da a nosotros una vestidura, una armadura con la cual podemos resistir al diablo. Dice, dice la Biblia, después de haber acabado esto, estad firmes. Después de que luchas, después de que tienes problemas, tentaciones, tienes que estarte firme en el Señor. No creas que porque ya vino la tentación, ya vino la lucha, ya se acabó, ya la libré. Cuando menos te lo esperas, puedes caer en maldad. Y en maldad no me refiero solamente a lo que es sexual. Hay mucha maldad, hay muchas formas de maldad en el mundo. Satanás no tiene la fuerza para hacerte pecar. Satanás no tiene la fuerza para hacerte pecar. Así como Dios no te forza, está bien dicho, no te forza, no te fuerza. La palabra correcta debe ser forza, ¿no? No te forza para obedecerle. Satanás no puede hacerte pecar. Es tu propia decisión si pecas o no pecas. ¿Saben? El arrepentimiento no lo produce Dios. Él lo que hace es redarguirte. ¿Han escuchado esa palabra anteriormente, redarguir? El Señor te redarguye, es decir, Dios te habla, ¿sí? Y eso lo vamos a ver hoy. ¿Cómo Dios te habla? Pero tú decides decir, Señor, reconozco mi pecado. El Espíritu Santo, hermano, es quien nos guía al arrepentimiento. ¿Sí? Se los digo otra vez, el Espíritu Santo es quien nos guía al arrepentimiento, pero el arrepentimiento lo decide uno. Dios te dice, estás mal. Te muestra que estás caminando en maldad, te muestra que estás caminando en pecado, y el Espíritu Santo que te redarguye te hace decir, Señor, perdóname. El arrepentimiento, hermanos, es un cambio radical de mente, es un cambio radical de rumbo, es un cambio radical de corazón, ¿sí? Que es una vuelta de ¿cuántos grados? 180. No 360. Una vuelta de 180 grados, una vuelta de 90 grados. Yo estoy aquí parado, viendo hacia ustedes. Doy una vuelta de 90 grados y aquí estoy dando mi vuelta de 90 grados. ¿Verdad? Doy una vuelta más, son 90 grados. 90 más 90, ¿cuánto es? 180 grados. Entonces, cuando viene el arrepentimiento, ¿sí? Y realmente el Espíritu Santo ha tomado tu vida, tu rumbo, vas caminando y te das cuenta, estoy equivocado. Das una vuelta de 180 grados y vas hacia donde Dios quiere. Si yo digo una vuelta de 360 grados, significa esto, de una vuelta de 360 grados y voy a lo mismo. ¿Sí quedó claro? Ok. Porque yo antes decía que era un cambio de 360 grados y no es cierto. Es de 180. Y por eso quiero aclarar con ustedes esto. Cuando Dios te habla, cuando Dios
te revela, te dice, estás mal, estás caminando en pecado, estás caminando en maldad. El giro que el Espíritu Santo provoca en tu vida es un giro de 180 grados, de tal forma que ya no vas a ser la misma persona. Ese caminar te lleva a apartarte del pecado y volver tu corazón a Dios. Hay una palabra en hebreo que se llama teshuvah. Teshuvah. Y esa palabra teshuvah significa volver al camino correcto. Teshuvah, volver al camino correcto. Lamentar los errores pasados y comprometerse a cambiar y mejorar en el futuro. Eso es lo que significa teshuvah. El arrepentimiento, hermanos, es dejar atrás lo que estabas haciendo, darte cuenta que estabas caminando mal y caminar hacia adelante. Jesús no llama a la culpa, Él llama al arrepentimiento, Él llama a la reconciliación. No es remordimiento o tristeza por las consecuencias del pecado, hermano, porque a veces creemos que la consecuencia del pecado, perdón que lo diga, hermanos, pero yo recuerdo que mi padre, cuando vino al conocimiento del Señor, él decía que cuando se ponía hasta atrás, muy mal, se alcoholizaba antes de conocer a Cristo, llegaba ebrio a la casa, llegaba aventando balazos y demás, etcétera, etcétera. Dice que al día siguiente se sentía tan mal, ¿sí? Que decía, ya no quiero ser igual. Decía que había una resaca, yo nunca la he vivido y espero que ninguno de ustedes la viva, ¿verdad? Tampoco, pero decía mi papá, es algo horrible la resaca después del alcohol. Es algo horrible. Y decía él, muchos dicen, ya no vuelvo a tomar, ya no lo vuelvo a hacer. Y no pasan 12 horas y van a lo mismo. Eso no es arrepentimiento. El que te digas, ay, me arrepiento de haberme ido esta noche, la noche pasada con mis amigos, de haberme gastado toda mi quincena, me arrepiento, pero ahí estás haciendo lo mismo la siguiente quincena. Eso no es arrepentirse. Arrepentirse es no volver a hacer lo mismo. Es el dar la media vuelta y regresar a la presencia de Dios. No es remordimiento ni tristeza por las consecuencias del pecado. El arrepentimiento te lleva a abandonar el pecado y a vivir conforme a la voluntad de Dios. Quiero que me acompañen al Nuevo Testamento, a Hechos, capítulo 3, versículo 19. Hechos está después de los 4 evangelios, capítulo 3, versículo 19. Dice la palabra del Señor. Así que arrepentíos. Y después de arrepentíos, ¿qué dice? Y convertíos. No nada más es decir, lo lamento mucho lo que hice anoche, lamento mucho mi comportamiento, lamento mucho haber ofendido, lamento mucho. No es eso. Sino dar el giro, la conversión. La conversión. Y sigue diciendo, para que sean borrados vuestros pecados, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados. 2 Corintios 7:10, más adelante. Maya, ¿tienes por ahí algo que te pedí el otro día? Unas pastillas. Gracias, amor. Por eso te quiero, porque estás atenta a lo que me pasa.
2 Corintios 7:10. Dice, a ver si no me equivoqué. ¿Sí está bien? 2 Corintios 7:10. Dice, sí, 10, estaba viendo otro, perdón. Dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento. La tristeza que es según Dios produce arrepentimiento. ¿Para qué? Para salvación. De que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Hay una tristeza del mundo que produce muerte, pero la tristeza que el Espíritu Santo provoca en nuestras vidas se llama arrepentimiento. Arrepentimiento. ¿Qué diferencia hay entre arrepentimiento y los otros? Perdón, hermanos. ¿Qué diferencia hay entre arrepentimiento y redarguir? Gracias, hermano. A ver si no me da aquí una congestión diabética. ¿Cómo se llama eso? ¿Un qué? Un coma diabético. ¿Sí? Perdón, pero se me fue la voz, hermanos. Y siento que no me escuchan. Sí me escuchan, ¿verdad? Se me fue la voz y el oído también. A ver. Cuando recién llegué a Saltillo, me decía un señor, ya falleció, me dice que tenía voz de bocina descompuesta. Entonces, pues yo creo que ahora sí se me descompuso la bocina, ¿no? La diferencia, hermanos, entre arrepentimiento y redarguir. ¿Qué significa redarguir? Significa convencer de pecado, exponer la culpa con evidencia, y eso solamente es obra del Espíritu Santo, que trae convicción al hombre de su condición pecaminosa. Eso es redarguir. Te convence de pecado, te convence. ¿Sabes qué, Jorge? Estás caminando mal. Aquí está la evidencia. Aquí está cómo estás caminando. Y así no tienes que caminar. Eso es redarguir. Dios te muestra, te dice cómo son las cosas. Y dice Juan 16, acompáñame al Evangelio según San Juan, versículo 16, capítulo 16, versículo 8. Dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Es decir, cuando el Espíritu Santo venga, te va a redarguir. ¿Sí lo está viendo? Cuando el Espíritu Santo venga a tu vida, te va a redarguir, te va a enseñar que estás mal. Mientras que el Espíritu Santo no esté en tu vida, tú no vas a saber si estás bien o vas a caminar como los demás caminan, como la gente del mundo, sabiendo que están mal tal vez en algunas cosas, pero no les importa. Según de Timoteo 3:16, es un versículo que usted seguramente se sabe. Nada más, la primera parte dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, ¿y para qué más? Redarguir. Solamente a través de la palabra, ¿sí? Te va a venir a tu vida. ¿Sabes qué? Señor, si estoy mal. Esto es lo que dice tu palabra, es lo que dice la ley. Y dice que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Señor, si estoy mal, Señor, perdóname. Perdóname, Señor. Pero cuando tú le pides perdón real al Señor, viene el arrepentimiento, no vuelves a hacer lo mismo. Huyes de las malas compañías, huyes de las malas conversaciones y dices, ¿y ahora qué voy a hacer? Si tenía mi jueves, así dicen, ¿no? Tenía mi jueves con mis amigos y las señoras tenían su día de lotería o de póker o de canasta, ¿verdad? ¿Y ahora qué voy a hacer? Me voy a encerrar en mi casa. ¿Y qué voy a hacer en mi casa?
Hay muchas cosas que hacer en casa. Muchas cosas. Muchas cosas. Y no me refiero nada más a limpiar la casa, físicamente, sino espiritualmente. A instruir a nuestra esposa, a hablar con nuestro esposo la palabra y con nuestros hijos. Hay mucho que hacer. Hay mucho que hacer. Cuando alguien escucha la palabra de Dios y es confrontado con su pecado, está siendo redarguido. Y si la persona, hermanos, responde con confesión a Dios, dolor por el pecado y un cambio de dirección en su vida, entonces ha experimentado el arrepentimiento genuino. Perdón, hermanos. Quiero hablar en esta tarde de un hombre que su predicación fue arrepentidos. Quiero hablar en esta tarde de Juan el Bautista. Acompáñenme a Mateo, capítulo 3, versículo 2. Esta era la predicación de un hombre, hermanos, escogido por Dios. Esta era la predicación de un hombre escogido por Dios. Y en aquel tiempo, hermanos, así como el día de hoy, todo está fuera de lugar. ¿Sí se ha percatado? Todo está fuera de lugar. Hoy la tierra está más corrompida que antes. No sé si se está dando cuenta, hermanos. Hoy la tierra está más corrompida que antes. Hoy hay tanta maldad, hoy hay tanto pecado, hermano, que lo dice el profeta Daniel. Dice el profeta Daniel dice que la maldad en los últimos tiempos, la maldad cómo iba a ser, se iba a incrementar. Y usted lo sabe, hermano, pero el problema, ¿sabe cuál es? Que nos vamos aclimatando a cómo va funcionando el mundo. Nos vamos aclimatando. Seamos honestos. A partir de lo que vino la pandemia, fue en el 2020, me parece, finales del 19, principios del 20, hubo un boom, así, boom, una explosión en las redes sociales. ¿Sí o no? Hay un hombre que en alguna vez comenté de él, se llama George Soros. Él supuestamente es uno de los dueños de Zoom. Cuando inició todo ese tema, Zoom, que casi no se conocía o no se escuchaba mucho, porque estaba más el de Google Meet y otras plataformas, se disparó. Los que no hacían videollamadas y no sabían usarlas, ¿qué pasó, hermanos? Empezaron a usarlas, empezó a desarrollarse. Ahora una persona de 70 años, una persona de 80 años, sabe cómo tener una videollamada, ¿sí o no? Si me lo permite, hermana Beli, el viernes que la hermana Belinda dio la clase, comentaba algo de su papá, que se tomaba una foto y la mandaban inmediatamente, y el papá de la hermana, y ellas le decían, papá, ya se mandó la foto, y decía el papá de la hermana Beli, pero ¿cómo tan rápido? Si no tiene cable el teléfono, ¿verdad? Se fue. Así como que se incrementó la tecnología, se ha incrementado la maldad, hermanos. Y este hombre, en Mateo capítulo 3, versículo 2, decía, voy a leer el 1, dice, y en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Esa era la predicación de Juan el Bautista. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y ¿sabe algo, hermano? Esta predicación sigue vigente el día de hoy. Esta predicación sigue vigente el día de hoy. Arrepentíos porque el reino de Dios se ha acercado. El reino de los cielos se ha acercado. Hermanos, la cruz hoy día ha sido sustituida por una falsa narrativa de amor y paz universal. Ha sido sustituida por esa falsa narrativa de amor y paz universal.
El evangelio, hermanos, se ha diluido. El evangelio se ha diluido con frases bonitas. El evangelio se ha diluido con frases motivacionales que calman la conciencia, pero no cambian la vida de la gente. No transforman el alma. La conciencia está cauterizada actualmente, hermano. ¿Y sabes qué es lo peor? Que la conciencia está cauterizada de muchos de nosotros actualmente. Nos da igual. Nos da igual lo que pase. Hay advertencias tras advertencias. Mi madre se acerca conmigo y me advierte. Y todavía, así como me ve de canoso y pelón, me advierte: Jorge, cuida esto. Me manda mensajitos y me dice: Jorge, cuida de esto. ¿O no lo haces, madre? Me advierte. Son advertencias. Y yo a ustedes les advierto, hermanos, que si no buscan realmente a Dios, se meten con Dios, hermanos, su conciencia se va a cauterizar y no les va a importar nada. Nada. Seamos pregoneros de la palabra de Dios. Advirtamos a este mundo que hay un futuro en Cristo. Y no me refiero a que sino que viene Cristo y viene por su pueblo. En ese entonces, cuando Juan el Bautista predicaba, recuerdan, ellos estaban bajo el yugo o bajo la influencia de los romanos. Israel ya no era ese pueblo poderoso que solía ser. Ya no. Ya no era un pueblo que le temiera a las naciones. Porque antes así era. Busque Josué, capítulo 2, versículo 9. Josué, capítulo 2, versículo 9. Dice: sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Israel, hermanos, en el tiempo de Juan el Bautista y de Jesucristo, era una provincia romana. ¿Se acuerdan que ellos estaban buscando que viniera un libertador? Porque estaban estaban abajo del imperio romano. Ellos buscaban un libertador. Ellos creían, hermanos, que Dios estaba con ellos. Y no lo estaba. Había religión. ¿Se acuerdan cuál es el último profeta? Hubo un lapso de 400 años de silencio, desde el último profeta hasta la aparición de Jesucristo. Sí lo saben, ¿verdad? ¿Cómo se llamó el último profeta? Hubo un silencio, donde Dios no hablaba, donde Dios no habló. Y la gente creía que Dios estaba con ellos, y aún hoy día, hermanos, hay gente que cree que Dios está con ellos, y no es cierto, no es así. Tenían 400 años, hermanos, de que no habían escuchado la verdadera voz de Dios, que vivían una religión. Vivían una religión. Y el último de los profetas, que fue Malaquías, profetizó que vendría el espíritu de Elías. ¿Sí recuerdan? Él volvería al corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Y ese fue el espíritu de Elías que predicaba en su tiempo Juan. Y ese fue lo que se decía: arrepiéntanse, dejen de tener una doble vida, dejen de tener un doble pensamiento. Si Jehová es Dios, adórenle. Y si Baal es Dios, búsquenlo a él. Tú decides. Dios nos pone en el vértice de dos caminos. ¿Hacia dónde vas?
Dios lo exige todo. Todo lo exige Dios. ¿Y sabes qué? Satanás también. O eres cristiano o eres cristino. Es decir, o estás metido con Dios o no estás metido. No podemos caminar una tibieza espiritual, amados hermanos. No. Y ese fue el espíritu de Elías que predicaba en su tiempo diciendo: arrepiéntanse, arrepiéntanse. Dios nos ha puesto en ese vértice, hermanos. Con Dios no hay términos medios. Y los caminos del pecado y de Satanás son caminos torcidos. Y para preparar el camino a Cristo, las sendas deben de ser enderezadas. Y hermanos, hoy es el tiempo que Él va a enderezar el camino de su pueblo, porque ya se tergiversó lo que es el verdadero culto a Dios. Ya está mal, hermanos, lo que es el verdadero culto a Dios. Se le está dando culto al hombre. ¿Sí lo saben? Que se le da culto al hombre en las iglesias. Se le da culto al hombre en las iglesias que se dicen cristianas. ¿Por qué se le da el culto al hombre? Porque se habla sobre él. Las canciones que se tocan hablan de cosas que Dios me va a dar. Hay un canto muy antiguo que dice: cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado y vengo a ti. Luché como un soldado y a veces sufrí. Y aunque la armadura se ha desgastado, pregunto, ¿la armadura de Dios crees que se desgaste? ¿Verdad que no? Y cantamos y decimos: sumérgeme. Dame. ¿Y por qué no, Señor? A ti te doy la gloria. Señor, a ti te doy la honra. ¿Por qué no cantarle al Señor? Señor, tú eres la gloria, tú eres santo, tú eres poderoso. Si hay cantos, hermanos, que son bonitos a nuestro yo y nos edifican, pero no todos los cantos son para cantarse en la iglesia. ¿Me explico? No todos los cantos son para que se canten aquí. Aquí se viene a adorar a Dios, se viene a exaltar a Dios. Y ahora el culto se ha vuelto un culto humanista para el hombre. Se habla sobre muchas cosas, hermanos, que se tratan en la psicología. Los cantos ya son para el hombre, las enseñanzas son para el hombre y para la mujer, para que salgan el domingo empoderados y vayan y digan en su trabajo: yo lo puedo, y sí, yo lo voy a hacer, y yo voy a cumplir. Qué bueno que estés motivado, hermano. Pero tu motivación debe ser agradar a Dios. Solamente Él es el que debe de recibir el culto, nadie más. Dice la palabra del Señor: sea que vivamos o que muramos, somos del Señor, a Él le pertenecemos. No. Fíjense, a Él le pertenecemos nosotros. ¿Sí me explico, Lalo? Nosotros somos del Señor, pero muchas veces ha pasado que pensamos que Él nos pertenece, en una mala interpretación de que Dios, necesito que me ayudes a pagar esta deuda. Señor, necesito que me sanes. Señor, necesito... O sea, Dios no es el genio de la lámpara maravillosa. No tenemos una lámpara maravillosa para decir: necesito que hagas esto. Necesito ganar los partidos, Dios, de soccer o de básquet. No. Nosotros le pertenecemos a Él. Y a veces parece que Él nos pertenece. ¿Sí me estoy dando a entender? Haz lo que yo te digo, Señor. Y en el nombre de Jesús decimos: y haz esto, y te ruego el otro. Hermano, es Dios. Nos tenemos que dar a Él. Somos esclavos por amor de Él, no el de nosotros. No el de nosotros. Nuestra posición delante de Él es: Señor, hágase tu voluntad, no la mía. Señor, yo soy tuyo. Y
apareció Juan el Bautista en un contexto donde todo el mundo estaba extraviado. Y es algo que a mí me gusta mucho, porque leí esto. Mateo 3, lo voy a leer nuevamente, del 1 al 3, dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Versículo 3, pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Usted y yo, hermano, tenemos este mismo espíritu. Nosotros tenemos que predicar la palabra de Dios para que la gente, a través del Espíritu Santo de Dios, enderece los caminos de la gente. Y esto es algo sumamente serio, hermanos, lo que estoy hablando. Algo sumamente serio. Porque hace 6,000 años, cuando estaba Adán y Eva, no lo busque, pero Dios le dijo al hombre en Génesis 2:16: de todo árbol del huerto podrás comer, ¿sí? Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día del que comieres, ciertamente morirás. ¿Se lo dijo o no se lo dijo así? Bueno, Dios no nos estaba engañando. Pero ¿sabes quién sí te engaña? El diablo. Usando la misma palabra de Dios, pero tergiversándola. Porque luego dice Satanás, le dice a Eva: Dios es mentiroso, no morirás, vive la vida como se te pegue la gana, vive la vida se vive una sola vez. Es algo que todos hemos escuchado, no les estoy diciendo nada nuevo, hermano. La vida se vive una sola vez, aprovéchala, eres joven, disfrútala al máximo. Sí, disfruta la vida al máximo, pero en Él, no como los demás. Disfruta tu edad al máximo. Todos aquellos que tenemos 25 años, levanten la mano. Sin miedo, los que tenemos 25 años de casados. No, hermano, ya les pasé también. ¿No? Debemos de disfrutar la vida en Él al máximo. En Él. No como los demás, hermanos. La gente los ves en la calle y felices y bien divertidos y viajando o haciendo esto, haciendo lo otro. Y tú a veces estás ahí: ay, qué padre, yo quisiera también. No lo anheles. Dios tiene algo para ti, hermano, pero acuérdate que tú estás separado, tú estás apartado para Él. El diablo le engañó. Dijo: no te preocupes, vive la vida como quieras, como se te pegue la gana, Dios es bueno, ni te preocupes, deja que Dios se preocupe por ti, al fin y al cabo Él todo lo puede, es lo que te dice el diablo. Y no es así, hermano. Ese Satanás ha hablado a través de mucha gente que anda en los púlpitos, en redes sociales, diciendo muchas herejías hoy día, hermano. Muchas herejías. Meses atrás, y lo recuerdo hoy, y se los voy a decir, había se llama Reel, un video corto, un short o como se llame, donde salió una persona toda tatuada, o sea, de los brazos, ¿no? Y decía algo así como: no creerás, decía la persona esta, no creerás si te digo que voy a una iglesia cristiana y me tatúo. Y luego pasaba otro reel del mismo, otro pedacito de ese video. Dice: no creerás si te digo que toco en la alabanza y estoy tatuado. Y luego: no me creerías si te digo que estudié teología y tengo piercings. Y mostraba piercings en su cuerpo. Y luego: no me creerías si te digo que soy pastor de la iglesia, estoy tatuado y uso mis piercings. Y luego dice: los tiempos cambian y no vivimos bajo la ley, sino bajo la gracia del Señor.
y no podemos quedarnos en el pasado. Es lo que decía. Es lo que decía. Y a mí me preocupa mucho esto, hermano, porque la Biblia dice que la gente se convierta a ti, no tú a ellos. ¿Están de acuerdo? La gente se convierte a ti. El tatuaje está prohibido por Dios. El marcarse la piel está prohibido por Dios. ¿Quiénes usaban los aretes anteriormente? Los piercings. Los esclavos. Usted es distinto, hermano. Usted no puede ser como los demás. Que le quede claro. Usted no puede tener una conducta como los demás. Es que está de moda el rasurarse las cejas. Me las rasuro. Hermano, usted es un hijo de Dios. ¿Quiere estar a la moda? Lea la Biblia. Y aprenda lo que Dios quiere decirle. No os conforméis a este mundo. No te conformes como la gente camina. La Biblia dice que este pueblo de labios me honra y su corazón está lejos de mí. No nos dejemos engañar. Y la doctrina, hermano, que predicó este hombre Juan el Bautista era arrepentimiento. Arrepentimiento. Hay un versículo de 2 Corintios 5:17 que dice: el que está en Cristo nueva criatura es, que todas las cosas viejas pasaron y son hechas nuevas. El arrepentimiento, hermanos, es reconocer que Dios tiene toda la razón. Ese es el arrepentimiento. Reconocer que Dios tiene toda la razón y que nosotros estamos totalmente equivocados. El arrepentimiento significa reconocer que todos tus argumentos por el cual has pecado no tienen sustento delante de Dios. Eso es lo que significa el arrepentimiento. Dice Proverbios que el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa, y no a un hombre, sino a Dios. ¿Y qué más? Y se aparta. Búsquelo. Proverbios 28:13. Vamos a buscarlo. Proverbios 28:13. Dice: el que encubre sus pecados no prosperará. ¿Tienes pecados que estás encubriendo? Mas el que los confiesa, ¿a quién? A Dios. Mas el que los confiesa a Dios, ¿y qué más? ¿Qué significa santo? Apartado, separado. Y se santifica. ¿Cómo dice el versículo 13? Mas el que los confiesa y se santifica alcanzará misericordia. Juan el Bautista vivió en los días donde la fe fue destruida por los mismos que dijeron: somos el pueblo de Dios. Y actualmente hay mucha gente destruyendo la fe. Pero Jesucristo dijo que era necesario que haya escándalos. Pero hay por los cuales son los escándalos. Les sería mejor atarse una piedra de molino y echarse al río. Juan predicaba, hermanos, de una forma que hoy día no se predica. ¿Qué pasaría si invitáramos hoy a predicar, o la próxima semana a predicar a Juan el Bautista aquí? ¿Puede alguien imaginarse la predicación de Juan el Bautista aquí? ¿Qué te diría Juan el Bautista, Sara Nayeli? ¿Cómo predicaría Daniel? ¿Qué nos diría Ernesto? ¿Qué me diría a mí? Él estaría parado y diría: arrepentidos. Y luego diría: sin miedo, déjalo. Generación de víboras, arrepentidos, el reino de los cielos ha llegado. Hubiera dicho mi padre: es que en lugar de cantarles al arroz niño, les cantaban a la víbora de la mar. No. Es la predicación de Juan el Bautista.
Robert, amigo, ¿tú qué harías si escucharas que te dijeran, eres una víbora desde el púlpito? Es un hipócrita. Vienes aquí con una falsa cara de santidad y realmente no lo eres. Das vergüenza a tu caminada, vergüenza delante de Dios. Arrepiéntete. A lo mejor no volverías. A lo mejor no volverías. Y digas, no, eso está muy feo, está muy fuerte esa predicación, está muy fuerte esa enseñanza. ¿Por qué me dicen así? Si yo nada más cuando como la paleta debo... Qué fuerte predicación de Juan el Bautista, Jaime, ¿o no? ¡Fuerte! Pero ahora no. Las bendiciones de Dios, las misericordias de Dios. Esto es misericordia lo que Él está predicando hoy aquí. Es misericordia. Porque tenemos que arrepentirnos todos de cómo caminamos delante de Dios. Porque no es suficiente todo o nada con Él. No es suficiente. No es suficiente que leas la Biblia, no es suficiente que vengas los domingos, no es suficiente que vengas los viernes. Es tu vida las 24 horas del día dada al Señor. ¿Qué ves? ¿Qué ves? ¿Qué ves en el celular? ¿Qué ves en la pantalla de tu casa? ¿Qué ves en la calle? ¿A cuántas mujeres ves? ¿A cuántos hombres ves? Y no me refiero a que los veas así como lo estoy viendo ahorita, sino que los veas con deseo. ¿Cuánta gente quieres agredir? ¿A cuánta gente quieres golpear? ¿De cuánta gente hablas mal? Santidad. Santidad de lo que quiere el Señor. Y Juan el Bautista predicaba de una forma que hoy día no se predica. Y hoy te dicen, acepta a Cristo y acéptalo a Él y tu vida va a cambiar. Él te va a sanar, te va a prosperar. Él te va a dar esto, el otro, etcétera, etcétera, etcétera. Hemos hecho de la predicación un paquete de beneficios para convencer a la gente. Así como cuando vas a trabajar, gracias te dan tu paquete. Mira, si tú aceptas la firma con fulano de tal, de banco fulano de tal, esta es toda la lista de tus beneficios. ¿Lo quieres? Fírmalo. Ya si ahora te predican, entre comillas lo digo, te venden, entre comillas, te venden un evangelio que no es el evangelio de la Biblia. Te endulzan para que estés sentado aquí, vengas a escuchar. Cuando realmente la predicación tendría que decir, arrepiéntete de tu vida, arrepiéntete de cómo estás viviendo, arrepiéntete de cómo tratas a tu esposa, arrepiéntete de cómo tratas a tu esposo, arrepiéntete de cómo le dices a tus papás, les faltas al respeto a tus papás, arrepiéntete de no buscarme en todo momento, porque la palabra dice que me busques de día, de tarde y de noche. Y nada más me busques cuando se te pega la gana, cuando tienes un problema, y no es así. Es Dios, hermanos. Es Dios con el que se trata esto. Es Dios por el cual estamos aquí nosotros, no es el hombre. Juan predicaba en un desierto un mensaje diciendo arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Juan no predicaba para criticar la forma de vida de las personas. La conducta de Juan, la forma de vivir de Juan era más que suficiente para aquellos que lo veían, se sintieran mal, se sintieran incómodos. ¿Se acuerdan de quién era hijo Juan el Bautista? De Zacarías y su esposa. ¿Y sabes qué significa Elizabeth al revés? Te vacilé. Sus hijas, su papá se llamaba Zacarías y su esposa Elizabeth. Y dice la palabra del Señor que cuando Jesús estaba en el vientre de María todavía, su primo, porque era primo, Juan, también estaba dentro del vientre de su mamá Elizabeth, y cuando se vieron, se fueron a saludar, dice que el vientre de Elizabeth brincó. ¿Sí se acuerdan de eso? Y dijo Elizabeth, algo ha pasado. Mi hijo sintió la santidad de tu hijo, mi hijo recibió el Espíritu Santo, mi hijo, algo sucedió, algo traes tú, mujer. ¿Se acuerdan? Y luego Zacarías y Elizabeth
educaron a su hijo. Ustedes se pueden imaginar a Juan el Bautista chiquito. Imagínate Yair Hashem. Imagina que tú eres Zacarías y tu esposa es Elizabeth. ¿Sí? Imagina. Pati Méndez. Le dirían, Juanito, mi Johnny, tú eres especial. Tú tienes un llamado de Dios. Un llamado a través de los profetas del Antiguo Testamento. Que tú ibas a anunciar el Evangelio. No se te olvide, hijo. Y ahí va el niño, así como ven a Shem de 3 años. Y ahí va creciendo y el papá diciendo, mi hijo, no se te olvide que tú tienes un llamado especial en esta vida. Y la mamá Elizabeth diciéndole, mi hijo, esfuérzate, hijo, busca del Señor, ven, siéntate conmigo, vamos a leer la Biblia, vamos a buscar del Señor. Hijo, te tienes que preparar porque el Señor te tiene un llamado a ti muy especial. Y los padres, Zacarías, Elizabeth, instruyendo a su niño. Ya tenía 15 años. Ya tenía 14 años y estaba grandote igual que el Fer Junior. Y diciéndole, hijo, tú no eres como los demás. Él tenía que haber sido sacerdote, sí lo sabe, ¿verdad? Tuvo que haber sido el sumo sacerdote. ¿Por qué? Porque venía del linaje. Tú estás apartado, hijo. Se lo dices a tu hijo, a tu hija. Hija, tú estás apartada para Dios. ¿O no te interesa? Porque la palabra del Señor dice que nosotros somos reyes y sacerdotes porque a Él le plació. Se lo dices a tu hijo, se lo dices a tu hija. Tú eres especial para el Señor. Tú tienes un llamado especial para el Señor. Y tú no vas a caminar como los demás, hijo, porque el Señor te ha llamado a que ministres delante de su presencia. Tú no te puedes mezclar con los demás. Por eso es que Juan el Bautista no dice que predicaba en las sinagogas. ¿Dónde predicaba Juan el Bautista? En el desierto, donde no se podía mezclar con aquellos religiosos porque vivían en una religión. Y en el desierto, él dice que su vestidura era especial. ¿Se acuerdan? ¿Era de qué? ¿Piel de camello? ¿Piel de animal? ¿Verdad? ¿Y comía qué? Miel y langosta, la Terminator. Oh, ¿cómo se llama eso? Terminator es una película, ¿verdad? Terminator, o como se diga. No, de esa langosta no era, hermano. Era grillos. Era comida árabe. ¿Sí? Era lo que comía, con miel. Era lo que comía. Una comida distinta. Y la palabra del Señor dice que la ley de Jehová es como la miel que destila del panal. Lo que comía, un hombre apartado, un hombre distinto, predicando la palabra del Señor. Y en ese entonces, hermanos míos, había un hombre, un rey, en ese lugar, que se llamaba Herodes. ¿Se acuerdan de Herodes? Y Herodes le gustaba cómo predicaba este hombre. Le gustaba escucharlo. Acompáñame a Marcos. Capítulo 1, versículo 2 en adelante. Dice, como está escrito en Isaías el profeta, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan bautizaba en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido con pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y comía langostas y miel silvestre y predicaba diciendo, viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo la verdad os bautizado con agua, pero Él, Jesucristo, os bautizará con Espíritu Santo.
El ministerio de este hombre, Juan el Bautista, hermanos, ¿saben? Duró solamente 6 meses. Fue preparado toda una vida desde pequeño para un ministerio de solamente 6 meses. Y él lo único que hizo fue predicar la verdad. Cumplió con el llamado que Dios le había dado, predicar la verdad. Y el ministerio de este hombre, hermano, pudo haber aspirado a ser el sumo sacerdote, como se los dije, pero, hermano, él lo que anhelaba no era una posición. Él anhelaba en su corazón Cristo, nada más. Era lo que anhelaba. ¿Qué es lo que tú anhelas? Juan el Bautista, cuando estaba en el vientre de su madre, fue lleno del Espíritu Santo, hermanos. Entonces, les decía que escuchando la predicación de Juan el Bautista, Herodes, escuchando la predicación de Juan el Bautista, se embelesaba. Le gustaba escuchar a Herodes lo que decía, las palabras que decía. Y dice la Biblia que lo tenía en estima Herodes a este hombre. Y este hombre, Juan el Bautista, le decía: no te es lícito tener a la mujer de tu hermano. ¿Se acuerdan? No te es lícito. ¿Cómo se llamaba la mujer de Herodías? Herodías. ¿Sí? ¿Vale? Sí, la mujer del hermano de Herodes. Herodías. No te es lícito que te acuestes con ella. Estás adulterando con la hermana, con la esposa de tu hermano. No te es lícito. Y aún así Herodes le gustaba escucharlo. Dice Marcos 6, versículo 17. ¿Saben que la vida de este hombre, Juan el Bautista, hizo despertar la conciencia de este rey Herodes? Al ver, yo creo que Juan el Bautista, cómo predicaba, cómo publicanos, cómo prostitutas, cómo borrachos lloraban de arrepentimiento al escuchar la voz del que clamaba en el desierto. Dios estaba hablando a la vida de cada pecador a través de Juan el Bautista. Se bautizaban manifestando que habían sido pecadores y ahora se arrepentían. Y cuando Herodes escuchaba, le gustaba, porque dice el versículo 17 de Marcos 6, versículo 17: porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, pues la había tomado por mujer, porque Juan decía a Herodes: no te es lícito tener a la mujer de tu hermano. Pero Herodías la acechaba y deseaba matar a Juan el Bautista y no podía, porque Herodes temía a Juan. A ver, ¿quién temía a quién? Herodes. ¿Te le acabó la pila? ¿O ya quieres que me caiga? ¿Le tienes hambre? ¿Se apagó todo? Bueno, ok. Herodes era el rey. Y Herodes temía a Juan. Y ahora es al revés. La gente le teme a los gobernantes. Pero este gobernante le temía a Juan en la forma que hablaba. Era un gobernante temiendo a un ungido de Dios. Hoy día han cambiado mucho las cosas en ese sentido. Hasta en tu trabajo, hermanos, a veces ni predicas ni hablas de Cristo porque temes a tu jefe que te vaya a correr. Si te corre, que te corra. ¿A ti qué? Tú cumple con la palabra del Señor. Y dice: sabiendo que era varón justo y santo, le guardaba a salvo, y oyéndole se quedaba muy perplejo, porque ¿cómo lo escuchaba? ¿Sí lo están leyendo conmigo? ¿Se perdió conmigo? ¿O nada más usted se perdió? Dice versículo 17 nuevamente: porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y le habían encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, pues la había tomado por mujer, porque Juan decía a Herodes: no te es lícito tener a la mujer de tu hermano. Pero Herodías la acechaba y deseaba matar a Juan y no podía, porque Herodes tenía a Juan, sabiendo que era un varón justo, santo, y le guardaba a salvo. Y oyéndolo, ¿quién lo oía? Herodes, escuchando a Juan, se quedaba perplejo, pero le escuchaba ¿de qué forma? Entonces le gustaba lo que le decía, le gustaba aprender de Juan, le gustaba escuchar el consejo bíblico de Juan. Claro que sí.
Y a muchos de los que venimos a la iglesia nos gusta la iglesia, nos gusta escuchar el consejo bíblico, nos gusta escuchar la palabra de Dios, nos gusta. Y venimos y nos sentamos aquí, estamos aquí 2 horas y media, escuchando la palabra de Dios, y a veces vivimos como Herodes. Nos sentamos y sabemos que estamos mal, pero seguimos caminando mal. Seguimos caminando mal. Juan el Bautista le decía: no te es lícito tener a la mujer de tu hermano. ¿Cuánta gente se da cuenta, hermano, de que eres una persona justa y santa? Te van a respetar. Pero si te ven, hermano, que no eres ni justo ni santo, hermano, ¿qué puedes esperar? Herodes se maravillaba de la unción que tenía Juan, hermanos. Por eso digo que el arrepentimiento es personal, porque a él le estaban redarguyendo: no te es lícito tener a la mujer de tu hermano. No te es lícito. Y tú escuchas: no te es lícito vivir como estás viviendo. Tú escuchas hoy 18 de mayo del 2025 a las 14 horas, no te es lícito que sigas viviendo como vives. No te es lícito. Arrepiéntete de tu pecado. Solamente tú sabes que el pecado sigues arrastrando y sigues atado a él. Es tiempo, hermano, que tomes una decisión y des un giro de 180 grados y digas: Señor, no tengo argumento contra ti, si he pecado contra ti, perdóname, ya no puedo seguir viviendo así, Señor. Tienes que cambiar tu vida, tienes que hacerlo. ¿Qué esperas? ¿A que te pase algo? ¿Que te suceda algo? Dios, como Padre, al que ama a su Hijo, Dios, Él lo corrige. Y si realmente tú estás caminando mal, hermano, Dios te puede corregir. Y no es muy lindo que Dios te corrija. ¿Se acuerdan que les he comentado que la oración de mi padre hacia mí era: Señor, si lo tienes que dejar en una silla de ruedas o paralítico, déjalo ahí? ¿Sí se acuerdan que eso les he dicho? Y yo me quedaba: papá, no me quieras tanto. No me quieras tanto. Pero era la oración de mi papá: Señor, trata con Jorge. Y no, se los digo desde que yo vivía con mis papás. Desde que yo tenía 16, 17 años, yo escuchaba esa oración porque era medio rebelde yo. Señor, si tienes que dejarlo en una silla de ruedas, déjalo ahí. Si lo tienes que dejar paralítico, déjalo ahí paralítico, pero que no se pierda. ¿No oraba así mi papá, mamá? Ve. Así oraba. Y a mí me molestaba. Me molestaba mucho. Muchísimo. Orar así mi padre. Oramos por nuestros hijos: ay, Señor, cuídalo, Padre. No tiene trabajo, Señor. Dale un trabajo de director. Dale un trabajo de gerente, Señor. Velo, pobrecito, mi chaparrito hermoso. Trata con él, Señor. Llévalo hasta donde lo tengas que llevar, pero que no se pierda su alma, Señor. Dame a mi hijo si no me muero. Dame Escocio si no me muero. Así predicaba, así oraba John Knox. Dame Escocio si no me muero. Tú le has dicho: Señor, dame a mis suegros si no me muero. Le has dicho: Señor, dame a mis hijos o si no me muero. ¿O no te importa la vida de tus hijos? La vida de tu esposo. Dios es real. ¿Qué tanto te importa la vida de tus hijos? ¿Qué tanto te importa la vida de tu esposo, de tu esposa, de tus padres? Apartaos. Reconoce tu pecado y apártate. Que tienes que caminar con gente que, aunque sea muy tu familia, sabes que está ofendiendo a Dios. Es bien difícil. Y no estoy hablando de algo que no hayamos vivido mi esposa y yo y mis hijas. La separación de la familia duele, pero el infierno arde.
si tú sigues caminando lo mismo. Dios nos llamó a ser apartados. Háblales de la palabra del Señor, sí, háblales. No convivas con pecado, no congenies, no convivas con pecados ajenos. No seas partícipe de. Y a veces somos partícipes. Es que me voy a quedar solito y nadie me va a venir a ver. ¿Tú crees que alguien iba a ver a Juan el Bautista cuando estaba en el desierto? Pero él predicó, su ministerio duró 6 meses hablando con integridad la palabra de Dios. Y este el Espíritu Santo, hermano, que redarguye, estaba diciendo a este Herodes, Herodes, deja a la mujer de tu hermano. Juan le hablaba de arrepentimiento personal, pero la predicación lo obligaba a pensar en lo profundo de su degradación. Y luego, ¿saben qué pasó, hermano? Estaba Herodes, estaba Herodías y la hija de Herodías, y estaban buscando la forma de que mataran a Juan. Y no me imagino mejor dicho a esta mujer Herodías, diciendo a su hija, hey, báilale. Y ahí empezó la hija de Herodías a bailarle. Imagínense los movimientos que tenía. Que Herodes se quedaba así boquiabierto, maravillado con eso. Lo seducía el pecado, lo seducía esa mujer. Y él seguía ahí viendo, se envergonzó tanto que le dijo, pídeme lo que quieras. Él estaba dispuesto a dar hasta la mitad de su reino. ¿Y qué le dijo? ¿Qué le pido, mamá? ¿Qué le digo a la cabeza de Juan, que te la traiga? Se la trajo en un plato la cabeza de Juan. Para que deje que se calle, para que deje de hablar. Porque a mí también me gusta estar con él, me gusta el poder, me gusta estar aquí. Herodes escuchaba el Evangelio a través de Juan el Bautista. Herodes escuchaba el Evangelio a través de Juan el Bautista y le agradaba escucharlo. Pero ¿sabes qué? No quería abandonar el pecado, hermano. No quería abandonarlo. Herodes apreciaba más estar con Herodías que su propia alma. Y si vamos aún, hermanos, más adelante, podemos ver que Herodes fue llevado por Pilato delante de Jesucristo. Vio personalmente Herodes a aquel que Juan el Bautista le estaba hablando, le estaba diciendo, hay uno que viene atrás de mí, que yo no soy digno de agacharme y abrocharle las agujetas de sus zapatos, las correas de sus zapatos. Hay uno que es más poderoso que yo. Y Herodes fue llevado por Pilato delante de Jesucristo y lo vio personalmente. Y ahí estuvo Herodes delante de Jesús. Y dice la Biblia que Herodes escarneció a Jesús. Es decir, se burló de él. Yo quiero decirte, con esto termino, a ti, hermano, hermana, que me escuchas, si no abandonas ese pecado, si no te arrepientes, estás actuando de la misma forma que Herodes.
estás escarneciendo, te estás burlando de Jesucristo. Te estás burlando del sacrificio de Jesucristo. Estás pisoteando la sangre del Hijo de Dios. Si tú sigues practicando el pecado y te agrada el pecado más que Jesucristo, no has conocido realmente a Jesucristo, amado hermano. Porque no hay quien conozca a Jesucristo y siga viviendo su vida de pecado. No hay quien conozca a Jesucristo y siga viviendo una vida de pecado. Si sigues pecando es porque realmente no has conocido a Jesucristo. Si tú estás escuchando este mensaje hoy, hermanos, te voy a decir algo. Hoy ha llegado la salvación a tu vida. ¿Te gusta la palabra? ¿Te gusta oírla? ¿Y sigues agarrado del pecado? Hoy quiere el Señor que lo dejes. ¿Tú sabes cuál es? Tal vez tu pecado es la mentira, el afán por el dinero o afán por lo que tengas, la maledicencia. A lo mejor tu pecado es la flojera, a lo mejor tu pecado es la desobediencia. Te voy a decir algo, tu hermano nos ha aportado el día de hoy, pero tienes que confesar tu pecado a Dios, no a mí ni al hombre. Confesar tu pecado a Dios y decirle: sí, Señor. Sí, Señor, me has confrontado, me has redarguido y quiero arrepentirme, Señor. Que realmente hay un cambio en mi mente, en mi corazón, y quiero apartarme del pecado y quiero volver mi corazón delante de ti, Señor. Quiero que mi pensamiento seas tú y quiero que, Señor, tú me des las fuerzas para salir adelante. Hermano, hermana, amigo, amiga, el verdadero arrepentimiento te lleva a abandonar el pecado. El verdadero arrepentimiento, hermano, te lleva a vivir conforme a la voluntad de Dios, no conforme a lo que tú quieres. Este mensaje es para mí y también para usted. Así como está, cierre sus ojos. Padre, tú conoces mi pecado, Señor. Si está de acuerdo, hermano, usted con lo que estoy orando, repítalo ahí en su lugar, no en voz alta, calladito. Esta oración. Si usted está de acuerdo conmigo, en esta oración dígala. No se quede pensando en que va a salir ya y se va a ir a comer. No, hermano, es un momento crucial en su vida. Entiéndalo, por favor. Señor, tú conoces mi pecado, Padre. Tú conoces cómo vivo. Y no me puedo ocultar de ti, Señor. Yo sé que mi alma se puede perder. Sé que me puedo extraviar. Pero ¿sabes, Dios? Mi alma se deleita más con el pecado que contigo. Límpiame de maldad y pecado. Límpiame de maldad y pecado. Me estás diciendo que hoy es el día de perdón, que puedes renovar mi vida. Señor, yo necesito que lo hagas. Perdóname, Señor, y renueva mi vida. Señor, te necesito. No puedo ocultarme más delante de tus ojos santos. No puedo seguirme engañando pensando que estoy caminando bien delante de ti y sé que no es así, Señor. Renuévame, Señor. Limpia mi alma, borra mis pecados, purifícame de mis pecados y sé que voy a quedar limpio. Lávame, Señor, y quedaré más blanco que la nieve. Señor, devuélveme la alegría, deja que me goce ahora que me has quebrantado. No sigas mirando mis pecados, quita la mancha de mi culpa, crea en mí, Dios, un corazón limpio, renueva un espíritu fiel dentro de mí, Señor. No me expulses de tu presencia, no me quites tu Santo Espíritu. Restaura mi vida, Dios, y mi alegría por la salvación que me has dado. Que mi vida, Señor, esté dispuesta a obedecerte. Que mi vida esté dispuesta a glorificarte. Que mi vida, Señor, en todo lo que haga te bendiga, Señor.
Te necesito, Dios. No puedo seguir viviendo mi vida como la he vivido hasta el día de hoy, Señor. Tal vez creyendo que camino bien, Señor, pero yo sé que no lo estoy haciendo, Señor. Confróntame, Señor, día a día, Señor. Confróntame, Señor, con tu palabra. Confróntame, Señor, con tu verdad, Señor. Que yo ya no me esconda más de ti, porque de ti no me puedo esconder, Dios. Te ruego que me des la alegría de que he sido perdonado y que tú vas a cambiar mi lamento en baile, Señor. Padre, vamos a partir de este lugar. Te ruego que vayas con cada uno de nosotros, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, Señor.